¿Qué tal? La historia oficial, esa que nos recetan en la escuela, nos vende un mármol impecable. Nos habla de héroes de una sola pieza, de villanos de opereta y de una lógica aplastante donde el bien siempre triunfa. Pero rasquen un poco, solo un poco, y la pintura se cae, para revelar la carne, el hueso, la intriga, la duda y sobre todo la profunda, la complejísima miseria humana. Hoy vamos a hablar de eso, del poder después de la victoria. Imaginen la escena. Año 1867. Benito Juárez, el benemérito, regresa triunfante a la capital. Ha vencido a un imperio. Ha fusilado a un príncipe europeo. El tipo es una leyenda viviente. Y a su lado, un círculo cerrado. Una cofradía de leales que lo acompañaron en su larguísima peregrinación por el desierto, huyendo de los franceses. Un grupo que se ganó un apodo, dicho con cierto desprecio. Los hombres de Paso del Norte, Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias. Un puñado de hombres que se convirtieron en el gobierno. Muchos liberales, los que también se habían partido el alma en la guerra, esperaban un gesto de apertura. Esperaban que Juárez, ya victorioso, desarmara esa pandilla y abriera el gabinete a otras voces, a otras facciones. ¿Y qué hace Juárez? Exactamente lo contrario. No solo los mantiene, sino que oficializa a otro miembro del club, a Blas Valcárcel, como ministro. El mensaje era claro: el poder no se comparte, se ejerce, y se ejerce con los míos. Pero entonces, cuando la esperanza de un cambio parecía muerta, Juárez hace una jugada que nadie vio venir. Nombra ministro de Gobernación a un joven. Un tipo de otra generación ajeno al clan, un tal Ignacio L. Vallarta. Vallarta no era cualquier cosa. Era un liberal radical de Jalisco, un constitucionalista hasta la médula. De esos que creían con una fe casi religiosa que el país se salvaría con la simple y llana aplicación de la Constitución. Su nombramiento fue un bombazo, se interpretó como una señal. Juárez por fin iba a abandonar su estilo dictatorial, impuesto por la guerra, y se abría a la legalidad pura y dura. Hasta los porfiristas, la oposición, aplaudieron la jugada. Parecía el inicio de una nueva era. Vallarta llega a su ministerio y se pone a trabajar. Empieza a expedir circulares a los gobernadores, que se acaben las prisiones arbitrarias, que se respeten las garantías individuales. El hombre se lo tomaba en serio. Quería ser el rostro de la ley en un país acostumbrado al sable. Pero la política no es un seminario de derecho constitucional, es una arena de gladiadores, y Vallarta estaba a punto de descubrirlo. Junio de 1868, estalla la crisis. Sebastián Lerdo de Tejada, la mano derecha de Juárez, el hombre fuerte del gabinete, era también presidente de la Suprema Corte de Justicia. Juárez pide a la Corte que le conceda una licencia a Lerdo para que pueda seguir siendo ministro, y la Corte, en una movida espectacular, se la niega. Lerdo tiene que dejar el gabinete, y de inmediato los cuchillos salen de las capas. El rumor, esa serpiente venenosa que se arrastra por los pasillos del poder, empieza a sisear, y el siseo tiene un nombre: Vallarta. La calumnia lo elige como su víctima. Se dice que él, el recién llegado, intrigó en la corte para quitarse de en medio a Lerdo y ocupar su lugar. Imaginen la angustia del tipo. Él, que venía a restaurar la ley, ahora era acusado de ser un vulgar conspirador. La cosa no para ahí. Poco después, la misma Suprema Corte le da otro golpe. Absuelve a un enemigo político de Vallarta de Jalisco, en un juicio muy sonado. La jugada se interpreta como una derrota directa, una humillación pública para el flamante ministro. Y entonces, el 1 de septiembre de 1868, Ignacio Vallarta renuncia. Así, de golpe. El desconcierto es total. La razón oficial, publicada en el Diario Oficial, es una joya de lenguaje hueco, consideraciones de interés público y exigencias de delicadeza personal. Palabras que no dicen nada. El misterio queda servido. Por más de un siglo, los historiadores especularon,
que si fue por diferencias con el genio autoritario de Lerdo, que si no soportó jugar un papel secundario, que si Vallarta simplemente no tenía el cuero para aguantar la grilla. Todo eran conjeturas. Hasta ahora, porque lo que no sabían los periódicos de la época ni los historiadores que vinieron después es que ese mismo día de su renuncia, Vallarta le escribió una carta personal, secreta, a Benito Juárez. Y esa carta, rescatada del olvido, es una ventana al alma de un hombre devorado por la política. Vallarta le habla a Juárez con una franqueza brutal. Le dice, la calumnia me escogió a mí para su víctima. Le jura que él no tuvo nada que ver en la caída de Lerdo. Confiesa que quiso renunciar en ese mismo instante para limpiar su nombre, pero que un colega lo convenció de no hacerlo para no complicarle las cosas al gobierno. Y entonces suelta la frase que lo desnuda todo, la que revela la verdadera herida. Devoré en silencio mi amargura y esperé mejor ocasión para vindicarme. Pero la amargura no se fue. Al contrario, se hizo más grande. Y aquí viene el golpe más duro, la confesión más dolorosa que un ministro puede hacerle a su presidente. Vallarta le escribe, he notado que usted me retira la confianza que en mí puso. Penosa, pero necesaria confesión. Después de tanto que contra mí se le ha dicho, razón ha tenido usted para dudar de mí. Ahí está, no es la política, no son las leyes, es algo mucho más profundo, es la confianza rota, es sentirse solo, juzgado y condenado por el mismo hombre que lo había encumbrado. Siente que hasta Juárez cree en los rumores. Su renuncia, le dice, es la única salida, es la prueba de que no es un ambicioso. Prefiere, y escuchen esto, ser un ciudadano de cuya caballerosidad no se dude, que un ministro contra cuya lealtad haya la más ligera sospecha, el honor por encima del cargo. ¿Y qué responde Juárez? Al día siguiente le contesta de su puño y letra, y la carta es Juárez en estado puro, severo, impecable, casi gélido. Le dice que siente su renuncia, pero que la acepta, y entonces le clava el estoque final a la confesión de Vallarta. Le dice, permítame que le diga que en este acerto padece una equivocación, pues haber sido cierto este hecho, que le había retirado mi confianza, no solo se lo habría manifestado con franqueza, sino que habría acordado oficialmente su separación. Traducido, estás equivocado, no desconfiaba de ti. Si hubiera desconfiado, simplemente te habría corrido. Ahí lo tienen, el drama humano detrás del mármol. Un hombre idealista, un purista de la ley, que entra al gabinete pensando que va a cambiar el país con la Constitución en la mano, y sale aplastado por la sospecha, la calumnia y sobre todo por la sensación de haber sido abandonado por su jefe. La historia de Ignacio Vallarta es la eterna tragedia del intelectual en la política. Creyó que el poder era un debate de ideas, y descubrió que es una guerra de susurros en pasillos oscuros. Un pequeño problema histórico resuelto, sí, pero una lección permanente sobre la naturaleza brutal del poder. Y sobre el hecho de que al final, la historia no la escriben los decretos, sino las pasiones, los miedos y las amarguras de los hombres.